Hola, bienvenidos a su canal Gnóstico Gnosis Síntesis. En este día vamos a tratar un tema gnóstico llamado la vertical y la horizontal de la vida. Explicaremos este tema hablando de aquel relato de la Biblia cuando nos hablan de Lot y su mujer. Después del vídeo de introducción ampliaremos y profundizaremos en este tema. Que en este día vamos a tocar Lot y su esposa, la vertical y la horizontal de la vida. El maestro Samael Aun Weor, gurú de la Gnosis, nos habla con respecto a la vertical de la vida y a la horizontal de la vida. Pero ¿qué quiere decir estas cosas? Muy simple. La horizontal de la vida es la vida común y corriente. Una vida en la cual las personas trabajan, tienen familias, envejecen, finalmente mueren, en donde no hay un despertar de la conciencia. Esa sería la horizontal de la vida, donde está metida la mayor parte de la humanidad. Y existe la vertical de la vida, que son aquellas personas que deciden despertar la conciencia, deciden revolucionar su vida, eliminar al ego, liberarse de las leyes del karma, de las leyes mecánicas de la naturaleza, deciden despertar la conciencia, la horizontal y la vertical. Pero pongamos un ejemplo para entender mejor esto. Nos cuentan las escrituras sagradas respecto a Lot. Lot era un hijo de Dios, era un buen hombre que servía a Dios. Aquel llega a vivir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. El tío de él, un familiar de él, fue un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, cuando nos hablan de Abraham. Bueno, llega Lot con su familia a vivir a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades famosas, han pasado a la historia como una expresión del mal, de todo lo negativo. En verdad que estas ciudades, o los habitantes de estas ciudades,
eran personas terriblemente perversas, crueles, inconscientes. Sodoma y Gomorra viene a representar lo peor de nuestro mundo, lo peor de una humanidad, lo peor de lo que nosotros tenemos dentro. Cuando leemos la Biblia, debemos entender que mucho de lo que ahí se comenta, que evidentemente tiene su parte histórica, pero también tiene su parte simbólica. Y esa parte simbólica de la que nos habla en relación al mal, es también un relato del mal que tenemos dentro, ya que muchas de las cosas que están en la Biblia vienen a simbolizar aquello que el hombre guarda en su corazón: la inconsciencia, la degeneración, la crueldad, el mal. Entonces, al hablar de Sodoma y Gomorra, los estudiantes gnósticos tienen que entender que se está hablando de esa parte inconsciente que todos llevamos dentro. En menor o mayor medida, es diferente en cada persona. Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de maldad, donde el crimen, el asesinato, el odio, el robo es lo común. Entonces llega Lot con su familia a vivir a estas ciudades. Él es un buen hombre, él es un hijo de Dios, él es temeroso de la divinidad, él cumple con las leyes de Dios. Quiere decir esto que Lot era una persona que conocía los misterios del camino, era un caminante de la senda secreta. Trabajaba la conciencia, evidentemente eliminaba los defectos psicológicos, conocía la ciencia de la transmutación alquímica, simbolizada en la transformación de los metales de plomo a oro, como se simbolizó en la Edad Media entre los alquimistas medievales. Entonces, aquellos secretos en la sexualidad que permiten al hombre o permitirían al hombre alcanzar el despertar de la conciencia, han sido siempre guardados en simbologías, en alegorías, en los distintos pueblos de la tierra, en la expresión de las distintas religiones que han habido en este mundo. Está guardado ese secreto tántrico sexual a manera de simbología. Entonces, también en este relato de Lot está guardado ciertas enseñanzas respecto a la sexualidad que iremos entendiendo. Lot no pierde la fe, no pierde su pureza, su luz, no pierde la conciencia en estas ciudades, a pesar que todo el mundo es terriblemente decadente. Pero ocurre un día que llegan unos forasteros extraños a estas ciudades, buenas personas, y Lot, como era la costumbre y porque era un buen hombre, viendo que aquellos eran buenas personas y viendo que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran tan crueles, decide invitar a estas personas a su casa y les dice: vengan a mi casa, yo os atenderé, les daré refugio y comida mientras estén acá. Aquellos manifestaron que solo estaban de pasada, pero aceptaron la invitación de Lot. Llegan entonces a la casa de Lot. Él es el anfitrión. Están comiendo, conversando, compartiendo un momento. Aquellas personas, aquellos hombres, ven que Lot es un buen hombre, ven que Lot es una persona especial y deciden revelarle el motivo secreto por el cual ellos estaban en esas ciudades.
Entonces le dicen: hemos sido enviados desde lo alto para destruir estas dos ciudades. Lot entiende que estos hombres no solamente eran hombres, sino que eran dos ángeles del cielo, maestros. Le revelan la verdad. Lot se encuentra con dos poderosos maestros que habían sido enviados ahí efectivamente para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y todas las personas que en ellas habitaban. Entonces Lot se sorprende por lo que está por ocurrir y le dicen a Lot: debes salir con tu familia de este lugar, debes retirarte porque destruiremos estas ciudades. El corazón de Lot se consternó, sintió piedad por los habitantes de aquella ciudad. Entonces decide hacerle la siguiente propuesta. Lot le dice: si encuentro tal número de personas, ¿se salvarán las ciudades? Entonces le contestan a Lot que efectivamente que sí. Y Lot fue a buscar al número de justos que había él indicado y no encontró ese número de personas buenas. Se echa varias cifras ahí, no recuerdo exactamente los números, pero primero da cierta cantidad y no encuentra ese número de justos. Luego Lot le vuelve a decir a estos maestros, disminuyendo la cantidad: si encontrara tal número de justos, ¿se salvarán las ciudades? Le dijeron: ve y búscalos. Lot salió a buscar nuevamente esa cantidad de justos y no encontró esa cantidad de buenas personas. Apelando Lot nuevamente a la misericordia de estos seres que también representan a la ley, les dice: baja la cifra, aún mucho menos. Si encontrara tal número de justos, ¿se salvarán estas ciudades por piedad? Ve y encuéntralos. Lot fue a buscar esas pocas personas buenas y no encontró ese número de personas. Finalmente Lot dijo a estos seres: si encontrara un solo justo, uno solo, ¿se salvarán estas ciudades por piedad, por misericordia? Entonces le dijeron: ve y trae a ese justo ante nosotros. Lot fue a buscar a ese único justo y no encontró a ni una persona justa en esas ciudades. Entonces Lot regresa y entiende que no hay nada que hacer. El destino de aquellas ciudades está ya marcado, trazado. Están en estas conversaciones cuando de repente llaman a la puerta, llaman a la casa de Lot. Y cuando Lot sale a ver quiénes son, pues resulta que eran las personas del pueblo, los vecinos. Una muchedumbre estaba fuera de la casa de Lot y decían: Lot, ¿quiénes son? Dinos, ¿quiénes son los hombres que están en tu casa? Y Lot, sabiendo ya cómo son las cosas en esa ciudad, les dice: son invitados míos. Por favor, están bajo mi protección. No les hagan daño. Y entonces aquellas personas les dicen a Lot: queremos, Lot, que nos entregues a esos hombres. Y Lot les vuelve a decir: por favor, son invitados míos. No hagan daño a estas personas. Se los ruego, váyanse y dejen en paz
a estos hombres. Y la muchedumbre se empieza a acalorar, empieza a molestarse, llenos de rabia, empiezan a exclamar: Lot, queremos que nos entregues a esos hombres, entréganoslo. Entonces Lot vuelve a suplicar que por favor, por piedad, que no dañen a esos hombres. Y la muchedumbre ya empieza a volverse ya agresiva, queriendo lastimar a Lot. Entonces Lot dice algo que desconcierta a las personas. Cuando se lee este fragmento de la Biblia, ni los religiosos entienden por qué es que Lot hace lo que voy a relatar. ¿Qué dice Lot? Les dice a las muchedumbres: señores, no hagan daño a estos hombres, se los ruego. En lugar de entregar a estos hombres, les ofrezco a mis hijas. Son mujeres puras. Les doy a mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a estos hombres justos, os lo ruego. Ofrece a sus hijas a cambio de los hombres, a los invitados que él tenía en su casa. Si tomáramos literalmente estas cosas, diríamos: pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que un hombre ofrezca a sus hijas así como si nada, para que una muchedumbre de gente cruel las mate, las viole, hagan lo que quieran con ella? ¿Qué clase de padre haría eso? ¿Por qué Lot hace esto? Literalmente no tendría ningún sentido. Parecería algo incoherente que un hijo de Dios haga eso. Es que aquí vamos entrando también a la parte simbólica de los relatos bíblicos. Es simbología. Cuando Lot ofrece sus hijos, sus hijas a estas muchedumbres, ellos le dicen: Lot, no nos interesa tus hijas. Queremos a esos hombres, no a tus hijas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues sencillamente ahí hay un secreto en relación a la sexualidad. Ahí está escondida una enseñanza. ¿Por qué es que las muchedumbres, la multitud, no querían a las hijas de Lot, pero querían a esos hombres santos? Pues sencillamente porque esa multitud está representando el máximo grado de degeneración a la cual puede llegar una persona. Uno de los máximos grados de degeneración, porque hay muchos, y es que eran ciudades de homosexuales. Eran todos homosexuales, o la mayoría de ellos eran homosexuales. Obviamente, Lot les ofrece a sus hijas para que hagan con ellas lo que ellos quieran, y ellos dicen: no queremos a tus hijas porque eran homosexuales. Queremos a esos hombres que tienes en tu casa. Querían violarlos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la Biblia secretamente nos habla de la homosexualidad oculta en este relato? Y de que esas personas en ese estado son los que habitan Sodoma y Gomorra, y manda a Dios a la justicia divina a destruir esas ciudades. Sabemos por las enseñanzas gnósticas que la inconsciencia que rige a este mundo tiene por causa a los defectos, pero los defectos nacieron en la mente a raíz del desequilibrio sexual que tuvo la humanidad en tiempos remotos. Pues resulta que con la degeneración sexual, con el mal uso de la sexualidad, que es como se utiliza en estas épocas, los defectos y la inconsciencia que se tienen dentro aumentan, crecen,
se vuelven más fuertes, se cometen más errores y por lo tanto se acarrea consecuencias kármicas cada vez más fuertes. Entonces, esto hace que la existencia se vuelva dolorosa, triste, complicada en los distintos ámbitos de la vida. Pero dentro de los asuntos del karma, también está que por cuestión de karma hay personas que ya regresan siendo homosexuales. La homosexualidad al final también viene siendo un tipo de karma. ¿Por qué? Porque un homosexual, al degenerar la piedra, que vendría a ser simbología del sexo, destruye su sexualidad hasta el punto de alterarla radicalmente. ¿Cómo es que una persona llega a ser homosexual? Pues sencillamente con el abuso sexual. La sexualidad entre hombre y mujer es lo normal, es lo común, eso está bien, pero cuando las personas buscan explorar e ir más allá de lo normal, es cuando empieza a destruirse la sexualidad, el sexo. Porque el defecto está tan gordo y crece y crece y crece que al ego ya no le satisface la sexualidad normal. Entonces aparecen degeneraciones terriblemente fuertes en la psicología, en la cual, por ejemplo, personas hay que ya no disfrutan el sexo normal, sino tienen que disfrutar el sexo con violencia, masoquismo, sadomasoquismo. Ya no disfrutan de la sexualidad normal de su esposa, sino es que tienen que buscar vivir su sexualidad con otras personas, con prostitutas, con amantes. Todo esto todo esto forma el abuso sexual. Con otros ya no quieren vivir la sexualidad normal, sino es que si no está involucrada pues drogas, ¿no? Fiestas bacanales, si no, no sirve. Todos esos excesos, que son excesos del ego, hace que se viva la sexualidad de una manera especialmente decadente. La promiscuidad, personas que no pueden vivir sin estar con 20, 30, 40, 50 o 100 parejas a lo largo de la vida. Y ese es el estado actual del hombre, especialmente, de querer buscar todas las parejas que sean necesarias. Si un hombre pudiera acostarse con 1000 personas, pues lo haría. Porque ese es el estado psicológico degenerado en el cual está metida la humanidad. Hombres y mujeres. No importa acá si la educación es mucha o si no hay educación, si es rico o si es pobre, es la sexualidad el punto clave que marca la degeneración del mundo y la inconsciencia del mundo. Entonces, el ego, el defecto metido en la mente de cada uno de nosotros, busca experimentar más cosas, porque el ego siempre quiere vivir más cosas, pero son cosas decadentes. Todo esto hace que el sexo sea realmente únicamente un instrumento de placer, pero un placer degenerado en el mal y para el mal. Se abusa de la sexualidad. Entonces, ¿cuál es el resultado del abuso sexual? Pues que en futuras existencias, esos hombres que tuvieron 1000 mujeres, regresan como homosexuales. Esas mujeres que tuvieron 1000 maridos, regresan luego como homosexuales. Esto es así. Personas que abusaron de la sexualidad en el caso de la masturbación, por ejemplo, también están dirigiéndose a ese camino. Existe la creencia de que si un hombre se acuesta con más mujeres, es más macho, ¿no? Esa es la creencia popular. Si una mujer se acuesta con más varones, es más experimentada, sabe más de la vida, es más moderna,
Esos son los conceptos generales que hay en la gente, pero son todas mentiras, cosas absurdas. La cruda realidad es que mientras más te degeneres sexualmente, más karma te acarreas encima, más gordo estará el defecto que tengas adentro, y si es que esa degeneración va más allá de lo, entre comillas, normal, el resultado será que en futuras existencias nacerás como homosexual. Se nace como homosexual. Es una consecuencia kármica. Y un homosexual pues tiene que enfrentar una sociedad que se caracteriza por muchísimas cosas, entre ellas de ser homofóbicos. En la Gnosis pues no somos homofóbicos. Nosotros enseñamos a las personas a respetar a todo mundo, al heterosexual, al homosexual, al animal, a la planta, respeten a todo mundo. No tenemos que maltratar a nadie porque sea hombre, mujer, homosexual o lo que sea, hay que respetar. Solamente que aclaramos ciertos asuntos que tienen que ver con el camino interior. Y uno de esos asuntos importantes es que un homosexual, en su condición, no puede realizar el gran secreto para el despertar de la conciencia, el gran secreto en el sexo, el tantrismo sexual, el arcano AZF. ¿Por qué? Porque el arcano AZF únicamente se practica entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Ellos pueden practicar arcano AZF. Alguna vez algún homosexual me preguntó, ¿pero dos homosexuales no pueden practicar arcano? No, le decía, y no es por homofobia, sencillamente no se puede, porque el trabajo de arcano AZF es trabajo de electricidad, de polaridades magnéticas. El varón, al ser varón, posee la polaridad positiva de la sexualidad, y la mujer posee la polaridad negativa, o es una expresión de la polaridad negativa de la electricidad sexual, del magnetismo sexual. Cuando ambas corrientes eléctricas, magnéticas, se juntan en el sexo, pero no para derramarlo como lo hace todo mundo, sino para transmutar y eliminar al ego, el resultado es que la unión de esas dos polaridades activa una tercera corriente eléctrica, que como una corriente eléctrica es capaz de despertar el fuego de Dios que se haya contenido en el primer chakra, en la base de la columna vertebral. El primer chakra, ahí donde radica aquel fuego de Dios, del cual hablaron muchísimo en el Indostán, en la India, que le llamaron el Kundalini. ¿Y qué es el Kundalini? Pues es el fuego sagrado, es la expresión de la Divina Madre, de Dios Madre, aquella Virgen que ha sido alegorizada en tantas culturas y pueblos de la antigüedad. Son distintas expresiones de Dios Madre, y ella se manifiesta también a través de ese Kundalini, esa serpiente sagrada que Moisés levantó en el desierto, esa serpiente sagrada que dentro de la simbología egipcia ha sido puesta en ciertas máscaras de los faraones, en la cual salen serpientes del entrecejo o de la frente. Es el aspecto sagrado de la serpiente. Ese Kundalini, esa serpiente sagrada, son aquellas serpientes que las culturas antiguas, a las cuales las culturas antiguas rendían culto y adoración. Cuando se investiga en el pasado, se ve que siempre las culturas antiguas adoraban a las serpientes. Nada tiene que ver esto ni con reptilianos ni esas cosas de la cual habla hoy tanto el pseudo-esoterismo, el falso esoterismo. No, es simbología de la serpiente sagrada. La serpiente es dual, evidentemente. Existe la serpiente blanca y la serpiente negra, pero la serpiente blanca es la expresión
del trabajo sexual blanco que pueden realizar hombre y mujer. Dos polaridades magnéticas, similares pero opuestas, al juntarse crean un tercer poder. He aquí la ley del tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como nos lo dice la religión. En esta ley de tres, esa electricidad despierta con el poder del Kundalini en el coxis de hombres y mujeres y asciende por la columna vertebral tal electricidad hacia arriba. Ese poder es capaz de despertar los chakras y sus poderes: clarividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía, los poderes del ser, los poderes del alma. Y ese poder es capaz también de eliminar al ego con mucho mayor poder que si lo haría un soltero, siempre y cuando se hagan las cosas bien y siempre y cuando se conozca bien la clave tántrica, porque de tantrismo podemos encontrar en internet y mucha información, pero muchísima de esa información está alterada, está combinada con cosas tenebrosas. Por eso hay que tener cuidado. No todo lo que se dice tantrismo blanco en verdad lo es. Por lo tanto, enfatizo y recalco en este punto a las personas que escuchen este vídeo o este audio, que si quieren aprender verdadero tantrismo blanco que les permita despertar la conciencia, busquen el conocimiento gnóstico que enseña el maestro Samael Aun Weor. Otras cosas no sirven, son peligrosas. He ahí una advertencia importante, que no se olvide. Bueno, entonces son polaridades. Es como un cable, ¿no? Si uno va a encender la licuadora o algún artefacto eléctrico, fíjate en el cable. ¿Qué tiene? Tiene dos polaridades. Una a la derecha, una a la izquierda. Una positiva, una negativa. Cuando enchufas, por esas dos polaridades pasa electricidad, ¿verdad? Y esa electricidad se genera una tercera electricidad que hace que la máquina funcione, ¿no? Ahí que funcione. Bueno, algo parecido pasa en esto del tantrismo. Por eso no pueden practicar dos homosexuales, porque un hombre con un hombre es positivo con positivo, no fluye la electricidad. Dos lesbianas, una mujer con mujer, negativo con negativo, no hay electricidad. No hay. No es un antojo nuestro, son las reglas de la creación, son leyes cósmicas. Entonces, para que esa electricidad suba por la columna, se despierte el Kundalini, es necesario polaridades opuestas, hombre y mujer. Así de simple. Entonces un homosexual no puede realizar el arcano AZF, a no ser que se arrepienta. Si se arrepiente, a no ser que quiera cambiar de camino. Aunque el maestro Samael dice que no ha visto él a alguien, a un homosexual que se haya regenerado. Comenta, dice, alguna vez un homosexual estuvo tan interesado en despertar la conciencia y juró en pleno templo gnóstico, hasta con sangre juró no volver a los caminos de la homosexualidad. Y el maestro Samael decidió apoyarle y le dijo: ve y consíguete una mujer, le dijo, y practica alquimia. Y ese homosexual juró hacerlo. Bueno, al pasar los años, el maestro comenta que aquel hombre homosexual nunca se corrigió, nunca tomó mujer, y pasaban los años y continuaba con sus viejas actividades, con sus viejas equivocaciones sexuales, siendo un homosexual. Lamentablemente. Es que es muy difícil que un homosexual quiera realmente hacer el trabajo. No, porque es imposible. Ahora, hay casos en el cual estos llamados bisexuales, ¿no? O sea, que pueden estar con un hombre y con una mujer, disfrutar de su sexualidad degenerada con hombre y con mujer. En ese caso, técnicamente se podría decir
que si quisiera dar un cambio, técnicamente podría hacerlo. Digo técnicamente porque es muy difícil que un homosexual quiera dejar esas costumbres, o un bisexual, que es un homosexual en el fondo. Es muy difícil. Pero técnicamente podría, ¿por qué? Porque si ese bisexual todavía siente placer sexual por el sexo opuesto, técnicamente tiene con qué hacer la obra. Pero ¿qué pasa en el caso del homosexual que ya siente asco por el sexo opuesto? Ahí no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada. En el otro caso, en el cual un homosexual todavía sienta gusto sexual por estar con una persona del sexo opuesto, técnicamente quizás se pueda hacer algo. Es solo una idea. Solo una idea digo, porque el maestro es muy enérgico al definir esto. Llega a definir la conducta sexual, ¿ah? La conducta sexual de un homosexual como una semilla podrida. Dice, son semillas podridas, y una semilla podrida no germina nada, no hay fruto de nada, es podrida. Es como coger una semilla que ya está podrida, aunque la plantes en buen suelo y la riegues diariamente y le eches todo lo que haga falta, la abones, pues no sale nada, ¿verdad? Pues en el caso de un homosexual que ya siente asco por el sexo opuesto es algo parecido. Ya se haga lo que se haga, ya ese no puede hacer el trabajo sexual. Y podría hacer el trabajo sexual, puede intentar, pero eso implicaría que nunca más tenga contacto sexual con ninguna persona, ¿ya?, de su mismo sexo. Es muy difícil realmente. Por lo general a estas personas no les interesa el camino interior, por lo general. Ahora, no quiero estigmatizar y hablar mal de los homosexuales, porque entre los homosexuales hay gente también a veces que son buenas personas, que tienen a veces muchas virtudes, ¿ah? Hay gente que tiene virtudes, son generosas, son amables, tienen todavía la capacidad de apiadarse del que sufre. O sea, en ese sentido son muy parecidos a cualquier heterosexual, hay de todo, pero espiritualmente, por lo general, están ya definidos en su conducta sexual y es muy difícil o casi imposible que salgan de esos caminos. Eso está así. Y bueno, la homosexualidad al final, ¿qué acarrea psicológicamente? Pues el alejamiento de la divinidad. Un homosexual, en su mente se cristalizan entidades tenebrosas, defectos, que empiezan a detestar todo lo divino, todo lo que tiene sabor espiritual, y suelen ser personas con marcadas tendencias materialistas en la vida. Esto va así. Y por su condición sexual, secretamente, ¿qué busca un homosexual? Pues un homosexual quisiera que todo el mundo sea homosexual. Porque ¿qué hace un homosexual cuando llega a la política, al poder? Trata de promover leyes que faciliten prácticamente la homosexualización de un país. Leyes en la educación para que a los niños se les eduque de una forma en la cual vean a la homosexualidad como normal. Se les instruye sutilmente para que esos niños, en nombre de somos libres y podemos experimentar, pues para que entren a experimentar el camino de la homosexualidad. ¿Y de dónde vienen esas ideas? Pues de defectos terriblemente tenebrosos que desarrolla secretamente un homosexual en el subconsciente. Eso es lo que hace. ¿Qué hace la moda? Cuando un homosexual llega a ser un diseñador de la moda muy famoso, pues trata de amariconar al hombre y de volver macho a la mujer, ¿no? Entonces vemos modas medias raras, y en estas épocas se ven modas bien raras realmente, que no corresponden a un acto consciente, sino a una manifestación artística inconsciente de las personas. Entonces el homosexual siempre está propenso de alguna manera a tratar de conseguir a que todos sean homosexuales, a que todos vean esto como normal y a que nadie los toque. A veces hasta la libertad, la inteligencia, los derechos humanos
a veces se disfrazan de libertad y de democracia y de respeto al prójimo, pero en el fondo son defectos psicológicos. Si alguien dice la homosexualidad es una inconsciencia, es un daño, algo degenerado que se mueve en la sociedad, inmediatamente los defensores de los derechos humanos, en nombre de la democracia, dicen: tú eres un homofóbico, eres un terrible, y esto y aquello. Pero es que estas personas desconocen que la homosexualidad es un tipo de karma, y que el homosexual en su subconsciente trata de homosexualizar a toda la humanidad, a los niños. Eso es lo que desconocen estas personas. Y en ningún momento se está diciendo que hay que tratar mal al homosexual, hay que tratarle con respeto, ¿ya? No porque compartamos su forma de ver la sexualidad o de vivirla, no, vivimos distinto la sexualidad. Sencillamente respeto, porque es el respeto a su libre albedrío. Eso es lo que respetamos, el libre albedrío. Si tales conductas homosexuales hace que el ego les engorde más y que se ganen más karma por tal motivo, ese no es asunto nuestro, ese es asunto de la ley del karma, no nuestro. Pero la cruda realidad es que cuando una humanidad se degenera en la sexualidad más y más y más y cada vez más, ¿cuál es el resultado? Que en la humanidad empiezan a nacer homosexuales y homosexuales y cada vez más homosexuales. Es increíble, pero en estas épocas cada vez hay más homosexuales, muchísimo más. Hay hasta ciertos dichos por ahí que dicen cada vez son más, y sí, cada vez son más, y por todo lado. O gente que secretamente es homosexual, tiene su esposa pero es homosexual, en secreto hace cosas. Mujeres que tienen su esposo pero en secreto es homosexual, adolescentes, jóvenes, ancianos. Es un mundo donde cada vez hay más homosexuales. ¿Y esto qué está indicando? Cuando el final de una raza se acerca, o sea, ya cuando esa humanidad está a punto de ser mandada al abismo, porque todos se encuentran aproximadamente cercano a la 108 existencia o en la 108 existencia, comienzan a proliferar varias cosas, síntomas del final de una raza y de la nuestra, que es la quinta raza, la raza aria. Uno de esos síntomas es que el matrimonio es visto como cualquier cosa. En estas épocas el matrimonio se ve como cualquier cosa, no se le da el valor, el carácter sagrado que debería tener. Al final de los tiempos hay rumores fuertes de guerras mundiales. Bueno, esas son nuestras épocas, ya todos sabemos lo que ocurre económicamente entre China y Estados Unidos, y que son las dos potencias mundiales más grandes que poseen armamento nuclear para destruir varias veces este planeta y otros planetas. Pero al final de los tiempos también ocurre que empiezan a proliferar como la mala hierba los homosexuales. Nunca antes en la historia de la humanidad como ahora había habido tantos homosexuales como ahora hay. Ahora es común realmente, entre la familia, las amistades, el barrio, es muchísimo. Eso marca el final de los tiempos, el máximo grado de degeneración sexual. Por eso los evangelios nos hablan de Sodoma y Gomorra. ¿Qué cosa representa Sodoma y Gomorra? Pues representa el punto más bajo de la conciencia, el final de una humanidad en la cual ya prácticamente todos son homosexuales, a tal punto que Lot le dice a los habitantes de estas ciudades: tomen a mis hijas, hagan lo que quieran ustedes con ellas. Y estos señores les dicen: no nos interesan tus hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque les dan asco a las mujeres, porque son homosexuales. Es así, ¿no? Queremos a esos hombres para violarlos. Eso representa el máximo grado de degeneración sexual. Entonces, ¿qué ocurre con un homosexual? Un homosexual pues tiene un desfase de cuerpos. Un homosexual
no todos, pero muchos de ellos tienen desfase de cuerpos. Recordemos nosotros, según la enseñanza gnóstica, para los que no hayan escuchado, para los que no sepan mucho de esto, les recomendamos escuchar una de nuestras clases pasadas, llamada, a ver, eso está creo en ¿qué hay más allá de la muerte? Me parece que está ahí donde se habla del, ¿sí?, del cuerpo vital, ¿ya? Bueno, tenemos el cuerpo físico y dentro del cuerpo físico está el cuerpo vital, que es como una copia exacta de este cuerpo, pero a nivel energético. Las irradiaciones de tal cuerpo, a eso le han llamado aura, pero son las irradiaciones del cuerpo vital. Sucede que en un hombre normal, su cuerpo físico es de macho y su cuerpo vital es de macho. En una mujer, su cuerpo físico es de mujer y su cuerpo vital es de mujer. Entonces el hombre, porque tiene el cuerpo vital energético de hombre, siente como hombre, y la mujer, porque tiene el cuerpo vital de mujer, siente como mujer. Pero ¿qué pasa en un homosexual? Pues que nace por karma deforme, con una mutación, a veces nace con una mutación, en la cual su cuerpo físico es de hombre, pero su cuerpo vital es de mujer. Y en el caso de una lesbiana, su cuerpo físico es de mujer, pero su cuerpo vital es de hombre. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Un hombre que en el fondo se siente mujer porque su cuerpo vital es de mujer, pero su cuerpo físico es de hombre. Entonces, ¿qué dicen estas personas? Yo tendré cuerpo de hombre, pero yo siempre me he sentido una mujer. Claro, porque su cuerpo vital es de mujer. Y la mujer dice, yo tendré cuerpo de mujer, pero yo siempre me he sentido un hombre, porque su cuerpo vital, energético, es de hombre. Hay un desfase, es una mutación. Es como si tuvieran dos órganos sexuales. Es una mutación. Pero lo que prepondera en ellos es el cuerpo vital. Entonces, quieren ser y sienten como del otro sexo, pero físicamente son del otro sexo. No quiero ofender a nadie, pero es como una monstruosidad, ¿no? Es un karma, es un tipo de karma al final. Es la consecuencia de tanta degeneración sexual, desfase de cuerpos, ¿ya? Ahora, hay homosexuales que todavía de repente no tienen ese desfase de cuerpos, pero el problema es que a nivel de subconsciente cargan muchos defectos de tipo homosexual. Y mientras no se eliminen esos defectos que cargan dentro, continuarán siendo homosexuales si no quieren eliminar eso. Es interesante, pero cuando se explora en el subconsciente a veces de un homosexual para ver, pero ¿cómo son esos defectos que fornican de forma homosexual? Pues a veces se termina encontrando defectos que tienen cuerpo de hombre pero cabeza de cerdo. Defectos que tienen cuerpo de ser humano pero con cabeza de cerdos monstruosos. Muchos defectos del homosexual tienen esa apariencia y otras más, ¿ya? Por ejemplo, en el subconsciente eso se carga ahí de una manera terrible. Entonces, la cosa es acá salir de estas cosas. Entonces, el tantrismo únicamente es entre hombre y mujer. Sodoma y Gomorra. Entonces, los ángeles se acercan ahí, retomando el relato, y manifiestan un poder que ciega a las personas. Las personas quedan ciegas. Entonces empiezan a huir. Lot con su familia, salen esos maestros. Pero a Lot ya le habían dicho, Lot, cuando estemos destruyendo las ciudades, no mires hacia atrás. No voltees a ver atrás, hagas lo que hagas. Ok. Listo, y cuando están saliendo de las ciudades, escuchan unos estruendos como si del cielo cayera fuego y empieza a destruirse todo y toda la gente empieza a morir. Esto viene a simbolizar que cuando la inconsciencia llega a su máximo grado, ¿qué es lo que pasa al final? Pues el karma le cae encima y esas personas son mandadas al abismo para que sean destruidas. Entonces, la consecuencia de la degeneración sexual es la destrucción, es el abismo. Eso también está representando Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot le había dicho a su familia, no miren atrás y están huyendo, escuchando los espantos, los gritos,
la destrucción de las ciudades. Pero de repente la mujer de Lot decide mirar atrás, y cuando mira atrás queda convertida en una estatua de piedra, de hiel y de sal, algo así. Lot se pone muy triste por su mujer, pero tiene que continuar y la deja ahí. ¿Qué representa esto? Ya sabemos que la piedra, la estatua, piedra, es el sexo. Cuando la piedra se trabaja correctamente, ese hombre, esa mujer se transforma en un iniciado, una iniciada, un maestro, una maestra. Pero cuando la piedra se utiliza mal, le pasa lo que le pasó a la gente de Sodoma y Gomorra. Cuando la piedra se utiliza mal, hay inconsciencia, hay muerte, enfermedad, karma, y finalmente, al final de la 108 existencia, el abismo, el infierno, la petrificación infernal. Esto, que también es una simbología que nos recuerda muchísimo en los misterios griegos, de que la gorgona, que tiene serpiente, un nido de serpientes en la cabeza, que representa justo la dualidad opuesta de la serpiente blanca, la serpiente negra, el mal uso de la energía sexual, trabajos tenebrosos para abajo. Cuando la gorgona te mira a los ojos, te convierte en piedra. Es lo mismo, pues. Que la gorgona te mira a los ojos es cuando la sexualidad que tú estás llevando, en lugar de llevarla correctamente, la llevas mal, y ese mal termina por mandarte al triste final en el abismo. Eso es similar, la petrificación de la gorgona y la petrificación de la mujer de Lot ahí. Mira hacia atrás. ¿Por qué le dije? ¿Por qué no se puede ver cómo se destruyen las ciudades? Porque es algo simbólico. No es que no tienes que ver cómo se destruye, no puedes ver el poder de Dios. No, es una simbología. No mirar atrás nos recuerda aquella parábola en la que el maestro Jesús, alguien se le acerca y le dice: maestro, buen maestro, dime por favor qué tengo que hacer para llegar al reino de tu Padre. Bueno, ven y sígueme, deja todo y sígueme. Y le dice aquel: bueno, pero déjame ir primero a despedirme de mi familia. ¿Y qué le dice el maestro? El que pone la mano en el arado y da marcha atrás no está listo para el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si has tomado la decisión de despertar, no mires hacia atrás, no vuelvas al pasado. ¿Y qué cosa es ese pasado? Ese pasado son los defectos, la inconsciencia, el mundo y sus sueños, sus ilusiones, su degeneración, sus encantamientos. El mundo y su inconsciencia. No vuelvas a eso, no mires hacia atrás. No pongas la mano en el arado y luego regreses para atrás. Anda para adelante. Entonces no hay que coquetear con el pasado. No mires hacia atrás. Para nosotros es pues no volver al ego, no volver a la fornicación, no volver a las borracheras, no volver a los chismes, a las envidias, egoísmos, no volver a las crueldades, a las maldades, a las groserías, no volver a la inconsciencia, no volver a estar tan hipnotizados por el materialismo, a no aprovecharnos de los demás, no dañemos a los demás, corrijamos nuestra conducta, hagámosle el bien a los demás, despertemos la conciencia, eliminemos defectos. Eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que volver para atrás. Eso quiere decir que no se puede mirar a Sodoma y Gomorra. Si lo has dejado atrás, atrás debe quedar y tú debes de ir para adelante. Eso quiere decir simbólicamente cuando le dicen a Lot: no mires atrás. Y Lot le dice a su familia: no miren atrás, no miren atrás, no volteen hacia atrás. No se puede ver el poder de Dios. Pero la mujer de Lot decide voltear a mirar cómo se destruyen las ciudades y muere. Es que la mujer de Lot vuelve a los vicios, vuelve a la fornicación, vuelve al mundo del ego. Eso quiere decir. Y quedó petrificada, convertida en una estatua, piedra de generación sexual, de hiel y de sal. La sal porque es la constitución de la vida, porque la sal es algo que también se trabaja en la alquimia sexual. Cuando se degenera
la piedra, se degenera esa sal, se pierde. Y de hiel, porque la hiel es amarga. Aquellos que alguna vez han probado hiel saben que es amarga. ¿Qué quiere decir la hiel amarga? Pues quiere decir karma, dolor, sufrimiento, involución en los reinos animal, vegetal, mineral, el abismo, los 9 círculos dantescos. Esa es la hiel, el dolor que amarga tanto a la humanidad hasta llegar al mismo abismo. Quedó convertida en eso, en una piedra. Y Lot debe continuar su camino. Entonces, vemos que eso de mirar hacia atrás es el mundo del ego y es degeneración sexual que al final incluso termina como karma, cristalizándose en homosexualidad. Entonces vemos que así va, en la horizontal de la vida. ¿Por qué la mujer de Lot se transforma en una piedra de hiel y de sal? ¿Por qué? Porque quiso estar con el mundo. Y el mundo se va a la involución. El mundo es degeneración. El mundo se va para abajo. Esa es la horizontal de la vida. El mundo en el cual vivimos. En este mundo a la gente pareciera importarle cualquier cosa menos el espíritu, menos la conciencia, menos despertar la conciencia. A veces llegan personas a la enseñanza gnóstica y están interesadas en aprender y se les dice que se viene un final del mundo, se viene una tercera guerra mundial, en la 108 existencia, viene el abismo, se les explica estas cosas y pareciera no importarles. Suelen decir, sí, se viene el final del mundo, ay qué pena. Sí, la tercera guerra mundial, ay qué pena. Claro, sí, vamos, la 108 existencia, el infierno, ay qué triste. Pero no le dan importancia y van por la vida como si nada. Y más o menos que les gusta la gnosis. Es inconsciencia al final. Para las personas lo importante es el dinero, el prestigio, el trabajo soñado, la reputación que adquiere en la sociedad, el estatus de vida, ¿no? Tranquilo, elevado, el cargo, el puesto de trabajo elevado con buen sueldo, divertirse, fiesta, bebida, sexo degenerado. Y ya está, eso es todo lo que a este mundo le interesa, no le importa nada más. Eso es todo, ¿ya? Y que sus defectos se impongan a los defectos de los demás. Y pareciera que no les importa nada más. Estas cosas también ocurrieron al final de la Atlántida, y la Atlántida ya forma parte ni siquiera de la historia oficial, sino de leyendas. Se dice que alguna vez existió la Atlántida, pero sí existió. Bueno, pues nos hallamos en condiciones parecidas a las del final de la Atlántida. En la horizontal todo es materialismo, es la vida común y corriente. Claro, en la horizontal hay personas que a veces tienen valores espirituales, maravillosos, se respeta, se admira, pero si no eliminan al ego, eso se va a perder también. Aunque tengan ciertos valores, igual van a involucionar. Alguna vez escuché a un misionero gnóstico decir: toda la gente del horizontal, la vida común y corriente, en la cual no hay interés por despertar la conciencia, todo es basura. Y yo le decía, no todo es basura. Hay gente de la horizontal que no le interesa despertar la conciencia, pero que hace buenas cosas por los demás. Eso no puede ser basura. Eso se respeta, son gente especial y la ley le pagará en su momento, pero eso no es basura. Ahora, si esa gente va al abismo o no, eso es cosa de la ley. Probablemente llega al abismo, porque tú puedes tener valores espirituales, ser una buena persona, igual llegarás al abismo si no eliminas a los defectos, si no eliminas tu karma. Ya le decía, no puedes llamar basura a todo. Y aquel misionero un poco que se incomodó conmigo, bueno, no le dije nada más, pero ciertamente que tampoco nos vayamos al extremo de llamar a todo basura. Respetemos a las personas, ¿ya? Es cierto que al final, malos y buenos, si no eliminan al ego, se van al abismo, sí, pero no veamos como menos
al que está en la horizontal y de repente hace algo bueno. No lo veamos como menos, respetemos. Por el contrario, si vemos una persona así, invitémosle a la gnosis, enseñémosle las claves para que también tenga la oportunidad de salvar el alma, de despertar la conciencia. Y listo. Bueno, ese misionero tenía esa forma de ver la vida en ese momento. Yo imagino que a estas alturas ya habrá cambiado su forma de ver las cosas, porque valores espirituales tiene valores espirituales, ¿no? En el fondo es una buena persona, pero todos podemos cometer errores en algún momento. Yo también cuántos errores me he cometido en mi vida, pero en este camino es el camino de las correcciones. Uno va corrigiendo cada día, cada mes, cada año, a cada instante hay que darse cuenta de lo que estamos haciendo mal y corregir y seguir corrigiendo, pero muriendo en el ego. He ahí lo importante. Esa es la horizontal de la vida. Y la vertical de la vida, pues es renunciar a todo esto y entrar al despertar de la conciencia. Y para despertar de la conciencia, el maestro nos sintetiza sabiamente el camino en 3 cosas. Nacimiento, que tiene que ver con la transmutación sexual, esos secretos tántricos en la sexualidad. Muerte del ego, que nos permite aniquilar karma, y ayuda a tus semejantes. El tercer factor, ayuda a los necesitados. Si tú cumples con estas 3 cosas, te metes a la vertical de la vida, al despertar de la vida, al despertar de tu conciencia, para que puedas entrar a las iniciaciones, para que recuperes los valores perdidos, la sabiduría, para que encarnes a tu ser, para que te salgas de ese karma en el cual ya está metido el mundo, de dirigirse al abismo, ¿no? Y estos acontecimientos marcadamente empezarán a ocurrir a raíz de la Tercera Guerra Mundial, lo que quede después hasta la llegada de Hercólubus, aquel mundo gigantesco, aproximadamente para el año 2042. Ese es otro tema, en otra clase hablaremos de ese tema, pero para salir de todo eso hay que realizar los 3 factores de la revolución de la conciencia que deja el maestro Samael Aun Weor, que devela el maestro Samael Aun Weor como jamás ningún maestro lo había dicho. Todas las claves gnósticas que deja el maestro Samael son totalmente claras. Habló clarísimo como nunca otro maestro lo había hecho. Tenemos que aprovechar, por lo tanto. Los misioneros gnósticos hacemos todos los esfuerzos posibles por ir por todos los rincones de la tierra entregando estas enseñanzas. Enseñarle a las personas a entrar a la vertical de la vida. Pero no es posible entrar a la vertical de la vida si primero no nos damos cuenta de lo que es la horizontal de la vida, que he querido más o menos explicar con este relato de Lot, de su mujer, de la degeneración, del materialismo y de la decadencia sexual. Que eso es lo que define principalmente la horizontal. El materialismo, la inconsciencia, la degeneración sexual, la falta de luz, el no tener ganas de despertar la conciencia. Esa es la horizontal de la vida. El mundo está metido en eso. Y la vertical de la vida, los 3 factores. Muere en ti mismo, en el ego. Nace alquímicamente, nace en tus cuerpos internos, nace en tu conciencia, nace en los poderes del alma, en las facultades internas, nace nuevamente con tu ser y ayuda a tus semejantes para que el karma no te detenga. Haz estas cosas de corazón. Entonces, dentro de la vertical, recién se puede experimentar aquello que es la verdad. Recién se puede experimentar la verdadera felicidad, la dicha del ser. Nosotros no conocemos realmente la felicidad ni el amor, aunque pensemos que sí. Conocemos los placeres de la vida que nos da la sensación de felicidad. Pero si realmente conociéramos la felicidad, si nos uniéramos a nuestro ser, podríamos experimentar ese sentimiento superior que nada tiene que ver con los sentimientos que normalmente siente la vida
y que siente la humanidad y que son sentimientos pasajeros que van y vienen. Hoy ríen, mañana lloran. Hoy están tranquilos, mañana están desesperados, por lo que sea. Vamos así por la vida, dentro de esa dualidad. Entonces el despertar de la conciencia es aquello que es la verdad, la verdadera vida. El mundo no conoce la verdadera vida. Dentro de la vertical se puede experimentar maravillas, estar en comunión con los maestros, estar en comunión con Dios, incluso con los seres de otros mundos, con los ángeles, los arcángeles. Se puede vivenciar realmente la verdad de este mundo. Aquel que empieza a despertar se da cuenta del engaño de este mundo, de la mentira de este mundo. Todo lo que hay prácticamente son mentiras. Tantas cosas desconoce el mundo, tantas cosas. Lo peor de todo, lo que más desconoce y no debería desconocer es su propia vida. De dónde viene, quién es en verdad y a dónde se dirige su existencia. Eso deberíamos tenerlo muy claro. Entonces, he aquí las claves gnósticas. Hay que aprovecharlas radicalmente. Hay que aprovecharlas. Bueno, para los despiertos la vida será muy distinta. Quiero poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la vertical. A ver, ya me estoy acordando. Quiero coger un ejemplo del maestro Ravolú, a ver, ¿ya? Discípulo del maestro Samael Aun Weor. El maestro Ravolú se encontraba con sus estudiantes dirigiéndose de una ciudad a otra. Van a tomar un micro, un auto grande, y ya están todos por subir y de repente el maestro Ravolú se para y dice: no, yo no subo, yo me quedo acá. Y todos dicen: ¿pero por qué? Porque sí, yo me quedo acá. Y todos dicen: no nos podemos ir sin el maestro. Entonces todo el mundo se baja del carro y se quedan ahí. ¿Pero por qué? Bueno, yo me voy en otro carro, no en ese. Ah, ok. Bueno, nadie se explicaba: ¿pero qué le pasa? ¿Por qué no quiere ir en ese carro? De repente algunos han dicho: ay, qué caprichoso, ¿qué le pasa? Bueno, al final todos se quedaron. Listo. Pasó un rato, media hora, una hora, no sé, hasta que apareció otro carro y Ravolú dijo: bueno, ahí sí me subo. Y todos, medio confundidos, se subieron a ese carro. Entonces empezaron a ir. Kilómetros más adelante, oh sorpresa, vieron que en el camino había habido un accidente. Ese carro, ese primer carro al cual ellos iban a subir, se había desbarrancado en el camino y había dado vueltas de campana hacia un abismo y muertos, heridos y todo. Y los estudiantes decían: ¡ay, qué suerte!, ¿no? Pero los más suspicaces empezaron a darse cuenta: el maestro Ravolú ya sabía que ese carro al cual nos estábamos subiendo se iba a accidentar. Claro, ¿por qué? ¿Cómo se sabe esas cosas? El que despierta más y más y más conciencia despierta los poderes, despierta la intuición, despierta la clarividencia, es advertido por las almas elementales de la naturaleza de lo que va a ocurrir. Entonces, por la misma ley incluso, advertido. Entonces, sabía que iba a ocurrir eso y se decidió pararse ahí. Pero no le dijo nada a nadie. ¿Por qué? Porque estas cosas no es pues para enorgullecerse, para decir: ay, mira lo que he visto. No, solo dijo: no me subo ahí, me subo en el que sigue. Y punto. De esta manera, ese grupo de estudiantes gnósticos salvaron la vida también, porque estaban con su maestro, ¿ya? Su maestro que sí estaba despierto. Entonces, mira, estas cosas que parecen increíbles, en la vertical de la vida pueden ser normales, en la vertical de la vida. Pero no podemos entrar a esas cosas si no dejamos atrás la horizontal. Y no quiero decir que te metas en una caverna y te encierres ahí, eso sería absurdo. No, sencillamente vive en este mundo, paga tus deudas,
trabaja como cualquiera, salúdate con todo el mundo, conversa con las demás personas, sé normal. No cometan el error que a veces cometen algunos estudiantes, que le asquean a todo el mundo. Ay, es inconsciente, y ese vecino es un inconsciente, y el otro, ay, qué asco. Ahí esa persona es el inconsciente. No le asqueen a la gente es como es, acéptenlos como son, quiéranlos como son, respétenlos a pesar de lo que son, ¿ya? Sean normales, hablen con todo mundo, con el bueno y con el malo, llévense bien, tengan cuidado de los malos, obviamente, pero vayan con normalidad, ¿ya? Vivan en este mundo, no se alejen de los demás, pero interiormente eliminen al ego, interiormente no entren a la misma inconsciencia a la cual se mete el mundo. Eso es todo, por acá adentro. Tú trabajas sin que nadie se dé cuenta. Tú haz lo correcto, aunque los demás se rían. Tú sé diferente, pero llévate bien con todo, sé normal. Eso, ¿ya? A eso. Salte la horizontal, pero sin salirte de la horizontal. Espero que se entienda, ¿no? Vive con todo el mundo, pero dentro de ti mismo lleva tu camino por la vertical. No te degeneres con el mundo. Aléjate de las cosas que le hagan daño a tu conciencia. Y métanse a la vertical, pero decididamente. Y bien, entonces, ahí respecto a ciertos asuntos de la sexualidad, de lo que es el horizontal, de lo que es la vertical de la vida, como el maestro Samael, por ejemplo, a veces cuando salía de Colombia, al maestro varias veces intentaron asesinarlo, porque el maestro Samael es el avatar de Acuario, la logia negra, instigaba a personas para que contrataran sicarios colombianos para que maten al maestro Samael. El maestro Samael en el astral venía a los maestros, como alguna vez el mismo maestro Gabriel, aquel que anunció a María la concepción de Cristo, le decía: levántate, coge a tu familia, huye inmediatamente porque vienen a matarte. En el sueño, dentro del astral. Entonces el maestro abría los ojos, despertaba a su esposa, a su familia: cojan lo que puedan y salgamos inmediatamente. Era de madrugada, ¿pero por qué? Porque vienen a matarnos. Y tenían que salir. Y escapaban de esta manera a veces. Horas más tarde o minutos más tarde llegaban los asesinos para matar al maestro Samael y a su familia y no encontraban a nadie, porque al maestro le habían advertido los maestros internamente. En la horizontal esas ayudas pueden darse y muchas más, pero es necesario despertar la conciencia. Para despertar hay que eliminar al ego, para despertar la conciencia hay que trabajar la sexualidad. Esto es importante. Personas hay que de repente han sufrido amputación de sus órganos genitales. Bueno, pueden hacer el tercer factor, pueden enseñar a los demás, pueden ganar valores espirituales, pagar su karma, y la parte alquímica realizarla en otra existencia, ganarse el derecho de tener una existencia más. Aunque estuvieran en la 108 le darán más existencias, pero hay que hacer la obra. Todos pueden ir para adelante, todos, sin excepción, pero es necesario tener pues mucho carácter, mucha fuerza, mucha decisión, no mirar hacia atrás como la mujer de Lot, que es la simbología, ¿no? Es una simbología, repetimos estos relatos bíblicos. Bien, bueno, hemos ahí hecho unos comentarios, unos ejemplos, explicaciones, reflexiones respecto a la vertical, a la horizontal de la vida y lo que es el camino en sí en la vertical. Entonces, a las personas que han visto estos vídeos, tienen este canal en YouTube, Gnosis Síntesis, para que recuerden temas, refuercen algunas cosas. Si de repente tú que ves este vídeo o escuchas este audio, no sabes mucho de Gnosis, pero te ha parecido interesante esta clase, entonces estás invitado a buscar en Google, si es que en tu ciudad hay algún grupo gnóstico. Normalmente, como tiene que ser, las clases son gratuitas, asista a un grupo gnóstico en persona porque es gratis. Estudia los libros del maestro Samael Aún Weor, hay descargas gratuitas en internet y entérate de toda esta enseñanza y entérate que hay grandes posibilidades espirituales que tú que estás escuchando esto y que estás viendo esto
que tú puedes realizar en ti mismo, tú puedes despertar la conciencia. Bien, entonces, hasta la próxima.